Hola, vamos a realizar estas 5 derivadas. Tenemos que derivar las siguientes funciones a partir de los teoremas correspondientes. La función a, que es x cuadrado sobre 3, menos 3 sobre x elevado al cuadrado más 3. La función b, que es y igual a 2x cuadrada, que multiplica a x cuadrada menos la raíz cúbica de x quinta. La función c, que es y igual a b, por x quinta menos x cuadrada sobre la raíz de x. La función de que es y igual a 5x sobre x cuadrada más 1. Y la función e, que es y igual a el producto de x cuadrada menos 4 con x sexta menos 6. En estas funciones tenemos que observar que se encuentran algunas notaciones con raíces. Entonces, estas notaciones en raíces debemos transformarlas para realizar de una manera correcta la derivada a un exponente, a una notación con exponente racional. Para transformar esta función, que es la raíz cúbica de x quinta, lo pasamos a un exponente racional y nos quedaría x elevado a la 5 tercios. Quizá para recordar esta forma de transformación nos podemos apoyar en x o la raíz cuadrada de x, que es la más común. Recordamos que tenemos un exponente 1 acá, y este tipo de expresión se escribe como x a la 1 medio. Podemos observar nosotros que el exponente de x pasa como numerador y el grado de la raíz pasa como denominador. Entonces, en lo que tenemos raíz cúbica de x quinta, podemos observar que el exponente de x pasa como numerador y el grado de la raíz pasa como denominador. De esa manera tenemos nosotros la transformación y lo mismo vamos a hacer en los demás elementos. Insistimos, esto nos va a quedar entonces como x elevado a las 5 tercios. La que tenemos aquí abajito, vamos a dejarlo como x a la 1 medio. Tenemos otra, creo que en el inciso D, vamos a ver. Aquí ya no tenemos ninguna. En el inciso D ya no tenemos ninguna. Entonces nada más esas dos las tenemos que transformar a exponentes racionales, pero ya en el proceso de la derivada. Vamos a empezar con las derivadas. Vamos a utilizar la notación de Newton para derivadas. Realmente la derivada se puede utilizar con dos notaciones. La notación de Newton es más sencilla porque no nos complica tanto la existencia y realmente nos hace entender más fácilmente el resultado. Entonces vamos a derivar la primera función. Para derivar la primera función, nosotros tenemos primero que nada que indicar qué cosa estamos derivando. Y para indicar que estamos derivando, insisto, vamos a utilizar la notación de Newton. La notación de Newton nos diría que queremos la derivada, se representa con una coma o con un punto, de la función x cuadrada sobre 3 con su derivada, porque la derivada en una suma en una recta se distribuye en cada uno de los términos, menos 3 sobre x elevado al cuadrado, con su derivada, recordemos que la coma indica derivada, más la derivada de 3. De esa manera, indicamos ya la notación. Ahora, vamos a derivar cada uno de los elementos, cada uno de los términos. En este que tenemos acá, tenemos x cuadrado, la derivada de x cuadrada es 2x. Lo vamos a colocar acá. La derivada de x a la n va a ser nx a la n menos 1. Entonces, en el ejemplo que estamos hablando, al exponente 2, lo bajamos como coeficiente, aquí, y a 2 le quitamos 1, sería 2x a la 1. Pero realmente el 1 pues no lo utilizamos, entonces ese desaparece. Nos queda nada más 2x. Sobre 3 lo dejamos igual porque es una constante. Las constantes en el denominador no se derivan.
caso se mantiene, nos queda nada más 2x sobre 3. Si en el denominador tuviésemos una variable, entonces sí se tendría que derivar, pero en este caso se mantiene tal cual. Menos la derivada de 3 sobre x al cuadrado sería 2 por 3 sobre x elevado a la potencia 1. Porque insistimos al 2 que está exponente, lo bajamos como coeficiente y le restamos el número 1, nos queda 2 a la 1, pero nuevamente el número 1 desaparece. O se mantiene de manera implícita. Solo que en este caso podemos observar que en el paréntesis también tenemos una función que es un cociente. Y en este caso sí tendríamos que derivar, es una función compuesta, tendremos que derivar el 3 sobre x con la regla del cociente, que sería el denominador elevado al cuadrado, es decir, x cuadrada. Y luego en el numerador tendríamos la función del denominador, que es x, por la derivada del numerador, que es 3. Y luego menos 3 por la derivada de x. Y luego la derivada de 3x, terminamos el tercer término, la derivada de 3, perdón, la derivada de 3 es 0, entonces aquí nos queda un 0. Porque insistimos, la derivada de x es 0, digo, de 3 es 0. Ahora, terminamos el ejercicio, nos va a quedar 2x sobre 3 menos 2 que multiplica a 3 sobre x y hacemos la derivada que tenemos aquí indicada, el denominador es x cuadrada. Y en el numerador tenemos en la primera parte x por la derivada de 3. La derivada de 3 es 0. 0 por x es 0. Entonces aquí nos quedaría un 0. Menos 3 por la derivada de x. La derivada de x es 1. 1 por 3 nos da 3. El 0 que tenemos en el tercer sumando desaparece. Continuamos con la simplificación. Avanzamos al siguiente. Para que tengamos suficiente espacio. Ah, sí teníamos espacio aquí. Bueno, aquí tenemos más espacio. Aunque ya parezca la segunda función, pero esto todavía no lo hacemos. Esto nos queda entonces como 2x sobre 3 menos el 0 que tenemos aquí arriba indicado, este 0 desaparece. Porque el 0 pues no nos interesa. 0 menos 3 es menos 3. Entonces lo quitamos. Y continuamos con la operación. Sería 2 por 3 sería 6. Le cambiamos el color. Le cambio el color. 6 sobre x, porque estamos multiplicando el 2 por el 3, nos da 6. La x se multiplicaría con un 1 imaginario, entonces 1 por x nos da x, que multiplican a menos 3 sobre x cuadrada. Finalmente vamos a tener nosotros, damos más espacio en el pizarrón, ya vemos ya más espacio, entonces le ponemos aquí adelante nada más. Tendríamos 2x sobre 3 menos, no es cierto, menos por menos nos va a dar más, 6 por 3, 18, sobre x por x cuadrada, x cúbica. Ya tenemos entonces la primera de las derivadas. Vamos a explicarla toda nuevamente. Entonces tenemos nosotros, tomamos la notación de Newton, indicamos la coma, la derivada de y es la derivada de x cuadrado sobre 3, aquí está indicada la coma, la derivada, menos la derivada de 3 sobre x al cuadrado, aquí está la coma, más la derivada de 3. La derivada de 3 es una constante 0, entonces esta se queda aquí como 0. En esta parte derivamos x cuadrada. La derivada de x cuadrada sería 2 por x a la 1. Al 2 le quitamos el exponente, bueno, le quitamos 1, entonces nos queda 2 a la 1. El 3 es una constante, se mantiene, entonces nos queda 2x sobre 3. Menos, aquí derivamos respecto al cuadrado, el cuadrado baja como coeficiente, sería 2, que multiplica 3 sobre x elevado a la potencia 1, porque 2 menos 1 es 1.
pero en este caso tenemos dentro una función, por lo tanto una función compuesta, y aplicamos aquí la derivada del cociente. El denominador se mantiene al cuadrado, y multiplicamos en la parte de arriba el denominador x por la derivada de 3, menos 3, que es el numerador, por la derivada de x. Aquí están indicadas las comas. El 0 fue la derivada de 3, ese desaparece. Continuamos, esta parte queda igual, 2x sobre 3 ya se terminó, ya no le hacemos nada. Vamos a derivar en el paréntesis, porque el 2 se mantiene, 3 sobre x se mantiene, x se mantendría, pero la derivada de 3 es 0, entonces 0 por x es 0, por lo tanto nos dio aquí un 0 que va a desaparecer, menos 3 por la derivada de x, que es 1. 3 por 1 nos da 3 sobre x cuadrada. Para simplificar, 2x sobre 3 lo dejamos igual, multiplicamos aquí, bueno, el menos se baja, 2 por 3 son 6, 1 por x es x. Este 1 es imaginario, pero lo podemos especificar y no pasa nada. 1 por x es x. Menos 3 sobre x cuadrada porque el 0 desaparece. 2x sobre 3 se mantiene y multiplicamos acá. Menos por menos nos dio más. 6 por 3, 18. X por x cuadrada es x cúbica y de esa manera terminamos la primera de las derivadas. Vamos a hacer ahora la segunda, que está aquí indicada. Tenemos nosotros 2y igual a 2x cuadrada por x cuarta menos raíz cúbica de x quinta. Entonces, esto es un producto. Vamos a tener, indicamos, la expresión sería y. La derivada de y es igual a la derivada de 2x cuadrada que multiplica a x cuarta menos raíz cúbica de x quinta. Pero esto es la derivada para ese producto. Entonces, debemos aplicar la regla del producto y en el siguiente paso ya debemos ponemos esta raíz cúbica de x quinta como x a las 5 tercios. Entonces, vamos a poner eso. Y igual, bueno, la derivada de y es la derivada de 2x cuadrada. Aquí le podemos poner mejor un corchete para que se indique que la derivada de las dos funciones. Corchete que multiplica a x cuarta menos, aquí dijimos que lo vamos a manejar como x a las 5 tercios. Y colocamos la derivada. Entonces, podemos nosotros agregar aquí un paréntesis para que se note claramente el producto. Aquí sería la función f, aquí la función g para poder aplicar la regla del producto, que vamos a escribir del lado izquierdo, la derivada de f por g es f por la derivada de g más g por la derivada de f, con la notación de Newton. Entonces, para la función que tenemos en este momento, nos quedaría la función f es 2x cuadrada. Observamos aquí sin derivar, entonces nos queda aquí sin derivar, por la derivada de la segunda función que es x cuarta menos x a las 5 tercios. Con su derivada, más la función g, lo vemos en la izquierda, que sería x cuarta menos x a las 5 tercios, sin derivar, por la derivada, lo vemos acá en la izquierda, la derivada de f sería la derivada de 2x cuadrado. Entonces tenemos, insistimos, lo vamos a señalar con otro color, para que sea claro, f es esto. La derivada de g es esto. Más el signo más se mantiene, g, que es esto, por la derivada de f, que es esto. Ya tenemos indicada y aplicada la regla del producto, y ahora sí ya nada más tendríamos que hacer derivadas en cada caso. Bueno, aquí en Cholula siempre hay cuentas.
2x cuadrada se mantiene porque no tiene derivada, por lo tanto la mantenemos igual. Y derivamos acá. Esta derivada de una resta se mantiene la derivada del primer término menos la derivada del segundo. La derivada de x cuarta, aplicamos, lo ponemos acá, derivada de x cuarta. El 4 baja como coeficiente y como exponente al 4 le quitamos 1, nos queda 3. Tenemos entonces 4x cúbica menos la derivada de x a la 5 tercios sería 5 tercios porque ese exponente baja como coeficiente 5 tercios de x a la 5 tercios menos un entero. Vamos a hacerlo en la parte superior derecha. 5 tercios menos un entero son 3 tercios para hacerlo más fácil. Y esto nos quedó entonces 2 tercios. Nos queda 5 tercios de x a la 2 tercios. Con el paréntesis. Más. Mantenemos x cuarta menos x a la 5 tercios porque no tenemos indicada derivada en ese paréntesis. Y derivamos este paréntesis que sería la derivada de 2x cuadrada. El 2 baja como coeficiente multiplicando este otro 2. Nos queda 4. Y al exponente 2 le quitamos 1. Nos queda 1. De esa manera quedaría la derivada de esa segunda función. ¿Podemos desarrollar el producto de estos términos? Sí, lo podemos hacer. Pero en este caso lo que se nos pide es solamente la derivada y por lo tanto la derivada se queda hasta ahí. Borramos este ejercicio y nos pasamos al tercero de los ejercicios de este paquete. Pequeño paquete de ejercicios. Aquí tenemos un cociente. Entonces, para derivar este cociente, aplicamos la regla del cociente. Vamos a apuntar la derivada de un cociente. F sobre G es un cociente, la derivada de F sobre G. O pueden ser otras funciones, pero en general se representa con F y G. Va a ser G al cuadrado, o sea, denominador al cuadrado. G por la derivada de F menos F por la derivada de G. Esa es la regla del cociente, donde podemos observar que este sería G y este sería F. Entonces aplicamos esa regla para estas funciones. Vamos a aplicarla. La derivada nos quedaría entonces el denominador elevado al cuadrado, es decir, raíz de x elevado al cuadrado. En este momento no nos conviene o no hace falta transformar la raíz de x como x a la 1 medio, porque el exponente cuadrado va a cancelar la raíz, entonces no hace falta. Luego tendríamos raíz de x, siguiendo la fórmula, el denominador. Aquí estamos en esta parte de la fórmula, sin derivada, por la derivada del numerador, por la derivada de b que multiplica a x quinta menos x cuadrada. Entonces esto sería derivada. Aparte de esto, en esa derivada tenemos un producto. B por x quinta menos x cuadrada. Entonces ahí se tendría que aplicar la regla del producto todavía. O bien multiplicar b por x quinta y b por x cuadrada para hacerlo un poquito más fácil. Continuamos con la fórmula. Estamos aquí menos f, que es el numerador, b por x quinta menos x cuadrada, sin derivar. Vamos a observar la que sin derivar, por la derivada de g, que es la derivada de raíz de x. Pero aquí sí ya nos conviene escribirlo como x a la 1 medio para poder hacer la derivada más fácilmente. Recordamos escribir que la raíz de x es igual a x a la 1 medio. Continuamos con la derivada. Nos va a quedar entonces el denominador, nos queda x. Porque el cuadrado cancela la raíz, entonces solamente nos queda x. En el numerador tenemos en el primer factor o primer paréntesis raíz cuadrada de x, eso se queda igual. Y en el segundo, lo que vamos a hacer es multiplicar para facilitar la derivada. B por x quinta lo dejamos como bx quinta menos b por x cuadrada, bx cuadrada
con la derivada. Aquí no hicimos derivada, solamente estamos multiplicando b por x quinta y b por x cuadrada. Menos, mantenemos la función b que multiplica x quinta menos x cuadrada. La mantenemos así porque no tiene derivada, aquí no vemos derivada. Y derivamos x a la 1 medio. Esto nos va a quedar 1 medio porque el exponente baja como coeficiente. Nos queda 1 medio de x a la 1 medio menos un entero. Lo ponemos acá, 1 medio menos un entero son 2 medios, entonces 1 medio menos 2 medios nos da menos 1 medio. Entonces esto nos queda, perdón, me faltó colocar eso, nos debe quedar como x a la menos 1 medio. Y ya está derivado. Ahora, nos falta derivar en esta parte porque habíamos aquí nada más distribuimos. Vamos a avanzar. Tendríamos que borrar esta parte porque en la plataforma, en lo que sea, no nos permite. Y lo vamos a poner en otro color. En la parte de aquí adelante. Vamos a ver. El denominador nos quedó x. En el numerador tenemos raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x. Y esta es la derivada que nos faltaba. La derivada de b por x quinta. B es una constante, por lo tanto se mantiene. Y x quinta se deriva 5x cuarta. Nos queda 5b por x cuarta. Insisto, aquí este 5 baja como coeficiente. Y al 5 le quitamos 1, nos queda 4. Pero en el momento de escribirlo, cuando tenemos de este lado, nos quedaría 5b por x a la cuarta. Menos. Este 2 baja como coeficiente, al 2 le quitamos 1, entonces nos queda 2b por x. Y lo demás ya lo teníamos derivado. Menos b que multiplica a x quinta menos x cuadrada por 1 medio de x a la menos 1 medio. Y ya está terminado el ejercicio número 13. Falta cerrar el paréntesis. ¿Se puede derivar más? Bueno, derivar ya no. Se puede en todo caso simplificar, aquí hacer productos, pero comúnmente cuando se nos pide la derivada se queda hasta acá. Esa es la derivada de este cociente. Podemos observar que no es una derivada muy fácil que digamos. Borramos. Y avanzamos a la siguiente derivada, que es otro cociente. Y después faltaría la del producto. Tenemos aquí otro cociente. Vamos a dar más espacio para que podamos. Si no, no podemos tener suficiente espacio. Nuevamente aplicamos la regla del cociente. Vamos a poner por acá. F sobre G. Nos va a quedar la derivada de F sobre G. Va a ser G al cuadrado. G por la derivada de F menos F por la derivada de G. Esa es la regla del cociente para la derivada de dos funciones que se están dividiendo. Entonces, ya que la tenemos, vamos a hacer aquí la derivada. Sería y' o y derivada es igual a el denominador elevado al cuadrado, x cuadrada más 1, elevado al cuadrado. Estamos siguiendo la regla. Luego g, que es el denominador, sin derivar. Por la derivada del numerador, derivada de 5x. Menos 5x sin derivar, por la derivada de x cuadrada más 1. Podemos darnos cuenta que entre los dos términos del numerador, escribimos los mismos, nada más cambiamos el orden de la derivada. Aquí la derivada es en 5x y aquí la derivada es en x cuadrada más 1. Siempre y cuando se estén restando. Ahora, avanzamos en el denominador, podemos dejarlo como el cuadrado de x cuadrada más 1. Es el cuadrado de la suma de un binomio. Podemos desarrollarlo, podemos dejarlo indicado. En el numerador dejamos indicado x cuadrada más 1.
porque no tiene derivada, y derivamos 5x. La derivada de x es 1, 1 por 5 es 5, porque 5 es una constante que multiplica, y por lo tanto, 5 por 1 son 5. Si fuera una constante que suma, el 5 desaparece, pero es una constante que multiplica y por lo tanto no desaparece. 5x se mantiene igual porque no tiene derivada, y derivamos el segundo término. Derivada de x cuadrada es 2x, derivada de 1 es 0. Confirmamos la derivada de x cuadrada, va a ser el 2, va a bajar como coeficiente, entonces tenemos 2, la x se mantiene, y al 2 le quitamos 1, nos queda 1. El 1 como exponente normalmente no se escribe, y así lo dejamos. Entonces, podríamos realizar productos. Realmente la derivada ya se quedó hasta acá. Esto ya es la derivada. Pero si queremos simplificar un poco más, pues revisamos los productos. Entonces tenemos 5x cuadrada más 5. Estamos multiplicando el 5 por la x cuadrada y el 5 por el 1. Menos 5 por 2 son 10. X por x, x cuadrado. Sobre el denominador que está elevado al cuadrado, sería primer término al cuadrado, sería x cuadrada al cuadrado es x cuarta. Más el doble producto del primer término por el segundo, 2 por 1 son 2, por x cuadrado son 2x cuadrado. Más 1 al cuadrado, que es 1. Y entonces ya tenemos nosotros la derivada terminada. Bueno, decíamos que ya teníamos la derivada terminada entonces, y por lo tanto pasamos a la última derivada. La última derivada que tenemos es la siguiente, es la derivada de un producto. Por lo tanto, primero que nada tenemos que apuntar la regla del producto. La derivada de un producto sería la derivada de f por g. Va a ser f por la derivada de g más g por la derivada de... Pensemos o suponemos que esta es f y esta es g. Entonces, la derivada de la función, con la notación de Newton, que nada más es la coma, sería, de acuerdo a la fórmula, f, que es x cuadrada menos 4, sin derivar, estamos acá, por la derivada de g, sería la derivada de x sexta menos 6, más, ya vamos a la segunda parte de la fórmula, g, que sería x sexta menos 6 sin derivar, por la derivada de f, que es x cuadrada menos 4. Derivada de x cuadrada menos 4. Ahora, bajamos x cuadrada menos 4 porque no tenemos derivada indicada y se debe quedar igual, y derivamos el segundo término. Derivada de x sexta es 6x quinta. Derivada de 6 desaparece, porque derivada de una constante 0. De cualquier manera ponemos en esta parte la derivada de x sexta. Derivada de x sexta, el 6, que está como exponente, baja como coeficiente. Mantenemos la x y al 6 le quitamos 1, nos da 5. Ya tenemos, por eso tenemos acá 6x quinta. Más x sexta menos 6 se mantiene igual porque no lo estamos derivando. Y derivamos x cuadrada menos 4. Derivada de x cuadrada es 2x. Derivada de 4 es 0. Porque constante es 0. Recordamos que la derivada de 6 es 0. La derivada de 4 es 0. La derivada de cualquier constante es 0. Y la derivada de x cuadrada nos quedó 2x porque el exponente baja como coeficiente. Y al exponente le quitamos 1, nos queda 2x a la 1 o solamente 2x. La derivada ya está terminada. Ya sé que no está acá. Esto es la derivada. Si queremos simplificar, podemos realizar los productos. Aquí nos quedaría 6x quinta por x cuadrada nos da 6x séptima. Menos 6 por 4 nos da 24x quinta. Más el producto de estas dos funciones, que sería, pues pensemos en los signos, más, por más es más, por más es más, por eso tenemos aquí más, 2x cuadrado por x sexta nos da 2x séptima. Luego más por menos es menos, por más es menos, 2 por 6 son 12x.
Aún podemos simplificar porque tenemos términos semejantes. 6x séptima más 2x séptima nos da 8x séptima menos 24x quinta menos 12x. Y terminamos completamente esta derivada. Esperemos que haya quedado más o menos claro, o cuando menos no tan oscuro. Nos vemos para la próxima.